Soy ingeniero eléctrico y electrónico de profesión. También tengo estudios de maestría en administración y llevo varios años aquí en Medellín trabajando de la mano de la IA en temas de transformación energética y prosumidores de energía, que es algo que se los voy a explicar brevemente en un momento. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en el sector eléctrico y a nivel mundial, y es la digitalización. No es ajeno a ninguna industria. Todo lo estamos viviendo en estos momentos de cuarentena, cómo nos hemos tenido que adaptar a de pronto algunos comportamientos que para muchos son nuevos, como las compras online o simplemente los mismos registros empresariales, la presentación de impuestos, etcétera. El sector eléctrico no es ajeno, pero tiene un potencial disruptivo mucho más grande que otros sectores, y es lo que les voy a presentar en estos instantes. La idea es que yo voy a entrar en la temática durante 40-45 minutos y voy a dejar los últimos 10 minutos, 15 minutos para preguntas. Y al final voy a poner mis datos de contacto por si desean comunicarse con nosotros más adelante. Esta temática hace parte del trabajo que nosotros venimos desarrollando en la Universidad de IA desde hace eh, 5 años aproximadamente en torno a la transformación energética, a la transformación del sector eléctrico. Y más recientemente hemos desarrollado algunos proyectos en donde le damos la posibilidad a usuarios, a casas, básicamente a acceder a tecnologías digitales que les permite interactuar con paneles solares, con medición inteligente, con vehículos eléctricos y demás. Ya vamos a entrar más en detalle. Me disculpan de antemano si de pronto hay algunos términos que son muy específicos. Esta es una charla abierta. Es un poco retador pues saber de qué profesiones o qué tipo de público nos acompaña, pero por favor no duden en escribir sus dudas en el chat y tratar después de ir respondiéndolas. Bueno, entremos en materia. ¿Cuál es esa transformación que la industria eléctrica está sufriendo en este momento? Nosotros desde la universidad la definimos como las 5 Ds: la digitalización, la descarbonización, la descentralización, la desregularización y la democratización. La descentralización implica que nosotros antes, desde que se crearon los sistemas eléctricos en realidad modernos, siempre hemos manejado una topología unidireccional en donde tenemos unas grandes centrales de generación eléctrica como Hidroituango o las termoeléctricas. Tenemos unas líneas de transmisión que atraviesan las regiones y llegamos a los puntos de consumo. Entonces es unidireccional. ¿Sí? Siempre hemos transmitido la energía en grandes cantidades centrales de generación hasta centros de consumo muy condensados. Perdón, estoy teniendo problemas de calidad. Ok. Em, Eso está cambiando. ¿Por qué? Porque ya estamos accediendo a tecnologías que nos permiten tener, por ejemplo, paneles solares en el techo de nuestros hogares, o vehículos eléctricos, o baterías. Entonces estamos cambiando la forma en cómo nosotros generamos y distribuimos la energía. En algunos países ya se empiezan a cuestionar si tiene sentido seguir haciendo grandes líneas eléctricas que atraviesen un país, si podríamos tener, si tenemos la posibilidad a través de las tecnologías descentralizadas, como la eólica y la solar o las baterías, de instalar la generación mucho más cerca al consumo, es decir, en las mismas ciudades. La descarbonización es una tendencia global de la economía en general y es buscar que los sistemas energéticos sean bajos en carbono. Tradicionalmente, muchos países dependen de carbón o de gas para su matriz energética. Por ejemplo, Australia, Gran Bretaña, Alemania, que recientemente se embarcó en un plan de eliminar la energía nuclear y la energía basada en carbón de su matriz energética y hacer una transición hacia la energía limpia. En Colombia contamos con una matriz limpia desde la perspectiva de emisión de CO2. Sin embargo, pues ya hay mucho cuestionamiento en torno a grandes proyectos de generación, lo que, digamos, se alinea con esa tendencia más
no netamente de descarbonización, sino de sostenibilidad ambiental. Sin embargo, pues en muchos países todavía es un peso, todavía tiene un peso bastante representativo el aporte en emisiones de carbono por culpa o a causa de la generación eléctrica. La otra gran tendencia es la democratización, y es que en este momento en el mundo tenemos a más de 1.000 millones de personas que no tienen acceso a energía. Sí, de pronto aquí en Colombia no lo vemos tan claramente porque el porcentaje es relativamente bajo versus la población. Nosotros estamos hablando de un 3% de personas que no están conectadas, que no tienen acceso a energía, pero a nivel mundial el reto es aún mayor. Entonces esto, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, eh, es un reto que como humanidad debemos superar, y es cómo aprovechamos estas tecnologías para llegarle a todo el mundo. La desregularización es otra gran tendencia y es fomentada principalmente por la disrupción tecnológica, y es que nosotros, como veníamos de un sistema tradicional muy bien pensado, muy bien regulado, ¿sí? Pensando siempre en la sostenibilidad, en la seguridad, pero estamos entrando en un nuevo paradigma en donde las personas son las que pueden tener paneles solares, en donde tenemos vehículos eléctricos que ya no son de las empresas de energía, también son de las personas. Tenemos nuevos modelos de negocio, nuevos jugadores, en donde ya no son las tradicionales grandes generadoras o las empresas de transmisión, sino que empezamos a tener empresas pequeñas que están en capacidad de poner algunas baterías o de instalar medidores eléctricos. Entonces, esto nos abre la puerta a que debería haber una desregularización enfocada en una mayor integración y participación de agentes del mercado. Y por último, otra gran tendencia, como les dije al inicio, que no es ajena a ninguna industria, es la digitalización. La digitalización está dada por toda esa serie de tecnologías como medición inteligente, aplicaciones, blockchain, inteligencia artificial, Internet de las cosas, que se integran a los sistemas eléctricos para darles un nivel de inteligencia mucho más alto, pero no solo pensado desde la automatización. Sí, no solo pensaba en que, bueno, yo puedo sensar cables que están a kilómetros de distancia con sistemas de comunicación, no, sino en cómo esa digitalización también me abre la puerta para interactuar nosotros como usuarios con esos sistemas. ¿Cuál es ese nuevo paradigma proveniente de esta transición? Son los prosumidores. ¿Qué es un prosumidor de energía? Un prosumidor de energía es un usuario que tradicionalmente, como todos nosotros en nuestras casas, la única acción que tomábamos frente al sistema era es consumir energía, ¿cierto? Perdón un segundo, voy a silenciar. Les voy a pedir que traten de mantener en silencio sus micrófonos. Gracias. Ok, listo. Entonces, estos prosumidores, tradicionalmente nosotros solo consumimos energía, pero en el momento en que nosotros podemos poner un panel solar en nuestro techo y podemos decidir cuándo consumir, o ponemos una batería y podemos decidir cuándo almacenar o cuándo devolver, o podemos inclusive tomar la decisión de desconectarnos de la red gracias a las nuevas tecnologías, pues a esto me refiero con un nuevo paradigma, con un nuevo tipo de agente que antes no se conocía. Para hacer el paralelo con los medios, antes de las redes sociales todos éramos consumidores de medios, ¿sí? Pero gracias a Facebook, a Twitter, a los blogs, mucha gente se empezó a volver prosumidor de media y cambió el juego, ¿cierto? O sea, ya los medios tradicionales empezaron a perder poder, empezamos a ver otros problemas como fake news y bueno, todo esto que ya conocemos, pero el paralelo es muy similar en el sentido de que las nuevas tecnologías digitales y las nuevas tecnologías, en este caso de generación, nos abren la puerta a un nuevo tipo, a una forma nueva de participar en el mercado. ¿Cómo son esos prosumidores? ¿Cómo se relacionan dentro de una red? Dentro de una Smart Grid tenemos paneles solares, tenemos sistemas, sensores, tenemos plataformas virtuales, tenemos diferentes fuentes que se deben integrar, como energía eólica, biomasa, etcétera. Tenemos otros problemas más de tipo o relacionado pues al mismo clima, si hay sol, si hay lluvia, si no hay viento, todo esto lo tenemos que integrar en un solo punto para poder, digamos, para poder
expandir ese paradigma hacia los nuevos agentes. Y obviamente estos sistemas deben cumplir con unos lineamientos, en primero a nivel de sostenibilidad, eh, por alineándolos con esas nuevas tendencias pues, de descarbonización del sector. Debe cumplir con unos parámetros económicos, es decir, que debe mantener un costo bajo y en lo posible seguir reduciendo el costo de la energía, el costo de la operación en general. Debe cumplir con unas restricciones técnicas y no nos podemos olvidar que el mundo eléctrico es un mundo ligado a las leyes de la física y tenemos que cumplir con unas condiciones que nos garanticen la operación y la seguridad, pero digamos que estos tres de sostenibilidad, de costo y desempeño o de restricciones técnicas, ya lo conocíamos, ¿sí? Es algo muy tradicional. ¿Cuál es el componente nuevo que cambia el juego en este paradigma? Y es, de nuevo, los prosumidores. ¿Por qué? Porque estos prosumidores no necesariamente quieren ajustarse a las reglas que impone el sistema tal y como lo tenemos presente en este momento. Para darles una idea, en muchos países cuando las condiciones no están dadas para que una persona pueda vender energía a la red de sus paneles solares en su techo y económicamente ve que hay una posibilidad mucho más interesante para esta persona de desconectarse de la red, lo están haciendo, ¿sí? Entonces, es imposible obligar a la gente a estar conectada de su casa, ¿sí? Y si hay un caso de negocio, si es financieramente viable, la gente se va a desconectar. Entonces, ¿a qué responde esto? Digamos, a intereses muy particulares de cada persona. Ahora, si nosotros multiplicamos ese problema o digamos esta condición por millones de usuarios potenciales que podríamos tener de energía solar en sus techos, el problema se magnifica. Entonces, ¿qué buscan estos usuarios? ¿Qué buscan estos prosumidores? Tienen un comportamiento según sus preferencias. O sea, ya estamos empezando a hablar de que tenemos que evaluar el comportamiento de un consumidor o de un prosumidor que no necesariamente es objetivo ni alineado con unas reglas estándar del mercado. Estos consumidores buscan maximizar su función de utilidad y toman decisiones en tiempo real o casi. ¿A qué se debe esto? Ustedes pues conocen muy bien la conveniencia de tener el celular y de tener aplicaciones móviles. Y hay muchos países en donde ya hay plataformas en donde uno puede comprar y vender celular, perdón, comprar y vender energía desde su celular, ¿sí? O tomar decisiones como cargar o descargar su vehículo eléctrico o monitorear su consumo a través de su celular. Entonces, las tecnologías digitales nos acercan esa toma de decisiones y eso genera pues un componente o un estrés bastante importante en la operación de estas nuevas redes. Los usuarios también buscan transparencia y simplicidad, o sea, buscan entender y buscan, digamos, que esta interacción sea muy sencilla, ¿sí? Que no tenga muchas trabas, que sea tan fácil como crear una cuenta de Facebook, ¿sí? Mm, esto es lo que nosotros conocemos como agentes transaccionales de energía. ¿Para dónde vamos? Con todo este cuento de los prosumidores y el nuevo paradigma de Smart Grids, nos estamos empezando a meter en un concepto que se llama el Internet de la energía. ¿Sí? El Internet de la energía son esas plataformas o esos sistemas de información y de telecomunicaciones que nos ayudan a interconectar todos estos componentes. No solo interconectarlos, sino a manejarlos. ¿Sí? Imaginémonos esa virtualidad del sector, es decir, que cada casa, cada carro eléctrico, cada fuente de generación, cada batería, cada equipo eléctrico, cada central de datos tiene sensores que alimentan una plataforma digital constantemente de datos que son relevantes para la forma como nosotros operamos los sistemas energéticos. Perdón, ¿alguien tiene abierto su micrófono? Por favor, no olviden cerrar sus micrófonos cuando entren a la reunión. Entonces, esto es lo que se conoce como el Internet de la energía. Es un concepto bastante novedoso que lo que busca es darle un sentido más oblicuo de quién es la información, ¿sí? Si, digamos, uno tiene una piscina de recursos, ya no son únicamente las grandes centrales o los grandes sistemas, sino
millones de sistemas pequeños descentralizados. ¿Cómo nosotros podemos hacer una piscina de datos del que todos nos podamos, de la que todos nos podamos beneficiar? Sí, es como el concepto principal, muy similar a lo que tenemos ahorita con Internet. ¿Sí? Tenemos una infraestructura común que todos alimentamos, de la que todos nos beneficiamos para transmitir datos. ¿Cómo nosotros podemos crear una capa de datos y transaccional para acoplarla con lo que tenemos hoy en día, respondiendo a los retos del futuro en materia de tecnología? Para darles un ejemplo a nivel residencial, se estima que más de 1.000 millones de hogares podrían participar activamente de los sistemas eléctricos a partir de medición inteligente, es decir, poniendo sensores de energía con conexión a digital digamos, con sistemas de telecomunicación en la frontera comercial. Se estima que más de 11.000 millones de dispositivos también podrían participar activamente, y esto es principalmente a través del Internet de las cosas. Por ejemplo, eh, si nosotros tenemos un aire acondicionado eficiente que además es inteligente y se conecta con una empresa de energía, de manera que pueda tomar la decisión de que, dependiendo del precio de energía, enfríe un poquito o un poquito más, o enfríe un poquito menos de lo habitual, enfocado en reducir un poco la tarifa de energía o manejar esa eficiencia, ¿sí? O de pronto puede ser al contrario, de pronto la empresa de energía le puede decir a mis electrodomésticos, les puede dar la señal de que no se conecten a cierta hora, y a cambio yo, como dueño, recibo algún tipo de beneficio. Eso que le permitiría a la red de pronto descargar un poco esas líneas que están sobrecargadas, o manejar o optimizar su operación. Entonces el potencial es gigante. O sea, cómo nosotros podemos llegar a acoplar miles de millones de dispositivos, miles de millones de hogares, tomando, recuerden, tomando decisiones de manera subjetiva, en función de su propio valor, ¿sí? Y no necesariamente armonizado con la red, o como lo tenemos planeado ahorita. Mm, no es tan trivial como decir que la lavadora se prende y se apaga cuando la energía es más barata, como muchas veces lo oímos en este tipo de charlas. Y es, pues bueno, si la energía es más barata en un sistema, digamos, en un sistema en donde tiene harta energía solar y al mediodía está brillando el sol, entonces a esa hora yo debería prender mi lavadora. No es tan sencillo, ¿sí? Porque no nos podemos olvidar del punto crítico en esta conversación, y es el comportamiento de los usuarios. ¿Sí? O sea, nosotros también tenemos que dar un paso más allá y ver que no es únicamente los sistemas digitales o las nuevas tecnologías, sino entender que la gente toma decisiones de una forma u otra. Por ejemplo, si a mí simplemente me gusta lavar la ropa tal día, a tal hora, entonces, si no hay una señal clara, ¿yo por qué voy a cambiar mi comportamiento? Entonces no nos podemos olvidar claramente del reto que implica migrar de una mentalidad en donde básicamente tenemos unos sistemas eléctricos, unos cables y unos usuarios conectados que no son más que un número. En este momento así lo vemos en general en la industria. O sea, las casas son un contador, ¿sí? Que consume y al que se le factura. Cuando nosotros cambiamos de paradigma, nosotros tenemos que evolucionar y pensar en, bueno, ya no es una persona simplemente, que no es una factura de energía, sino una persona que podría devolver energía, que podría modificar su comportamiento, o que podría inclusive aportarle a la red a través de sus propios recursos. Yo, perdón si hago pausas, es para ir leyendo algunos comentarios. Bueno, algunas tecnologías digitales mucho más modernas, como blockchain, podrían facilitar este tipo de interacciones. Y es que plataformas descentralizadas, digamos, versus lo que tenemos en la actualidad, que son altamente centralizadas, podrían disminuir la fricción a la hora de relacionarse los unos con los otros. ¿Por qué? Sistemas como blockchain nos permiten, o nos brindan sistemas seguros, que son prácticamente imposibles de hackear. Nos garantizan cierta privacidad de datos, nos garantizan esa descentralización de la información, que a su vez nos da en cierta forma mayor confianza en qué es lo que hacen con los datos, qué es lo que está pasando en muchos lugares. Ahorita tenemos una sobrecarga, por decirlo así, en unos sistemas altamente centralizados,
tanto eléctricos, financieros, etcétera. Pero cuando, de nuevo, cuando nosotros empezamos a crear sistemas de miles de millones de dispositivos, de miles de millones de usuarios tomando decisiones en tiempo real constantemente, podemos explorar tecnologías que son más granulares en la toma de decisiones, ¿sí? No todo tiene que ser descentralizado. Con blockchain, en los años más recientes, se nos empezaron a abrir las puertas a que nosotros podríamos diseñar esos sistemas transaccionales de intercambio de información, de manejo de datos a nivel local, ¿sí? Dentro de una casa, dentro de un barrio, dentro de un pueblo, dentro de una comunidad, y cómo nosotros podemos empezar a acoplar esos diferentes sistemas entre sí, pensando eventualmente pues, que lo haremos también con nuestros sistemas actuales a nivel nacional. Este Internet de la energía, ¿en qué se traduce, digamos, a la hora de pensar en productos y servicios? Nosotros podemos representar de manera digital todos estos comportamientos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero generar energía a partir de mis paneles solares en techo, yo podría decir, bueno, yo le asigno un dato a esa unidad de energía que genero. ¿A quién le importa ese dato? De pronto le importa a algún inversionista en Europa que está buscando invertir en proyectos de energía renovable, y ya sería indiferente si estamos hablando de un proyecto eh, a gran escala o varios proyectos a pequeña escala, si nosotros somos capaces de determinar que esos datos vienen o representan de manera genuina, de manera certera, un kilovatio hora de energía generada. Lo mismo para un kilovatio hora de energía ahorrada. Entonces recuerden, si yo como empresa de energía me estoy conectando a los dispositivos de mis usuarios, como a la lavadora, al aire acondicionado, a la nevera, y yo necesito ahorrar energía de pronto para liberar la congestión de un cable o de un circuito, pues eso para mí, ¿en qué se traduce? Venga, usted, yo le doy algo a cambio, sea lo que sea, puede ser dinero, puede ser créditos o cualquier otra cosa, a cambio de que usted ahorre energía. Lo mismo, un kilovatio hora de energía desplazada, lo que les decía, si nosotros pasamos de prender o de cargar el vehículo eléctrico en hora pico en la noche y más bien lo hacemos en la madrugada cuando no hay tanta carga y por eso podemos lograr una eficiencia de la que todos nos beneficiemos, eso también lo podemos representar en datos. Un kilovatio hora de energía almacenada, un kilovatio hora de energía compartida, un kilovatio hora de energía donada, que son comportamientos que nos abren la puerta, que se nos abren gracias a la digitalización y a la representación de datos de este tipo de interacciones en el sistema. ¿Qué más podemos digitalizar o qué más podemos representar en este Internet de la energía? Servicios a nivel de red, podemos transferirlo como confiabilidad, como capacidad aumentada, o sea, digamos, en el caso actual de los sistemas, ¿cómo aumentamos la confiabilidad? ¿Cómo aumentamos la capacidad? A través de grandes inversiones en el sistema eléctrico. Pero si nosotros empezamos a tener un pool, un grupo de recursos de baterías y de plantas solares en toda la ciudad, que de alguna forma los agreguemos y los coordinemos a través de plataformas digitales, podríamos poner estos activos en beneficio de la red, ¿sí? Y buscar las formas, obviamente, de compensarlo. Otros servicios para la red, disponibilidad, control de dispositivos, control de frecuencia, control de voltaje o la misma reconfiguración de la red. ¿Qué más podemos representar? Los mismos como servicios de Internet de la energía, las mismas empresas, los mismos activos. Hay algunos países en donde ya estamos viendo que a través de las tecnologías digitales se puede hacer un pool de personas que quieren invertir en un proyecto, solar, por ejemplo, ¿sí? En donde cada unidad en la que las personas invierten constituye, puede ser una unidad de energía generada o puede ser un mismo panel solar, ¿sí? Y que también podemos representar a través de estas plataformas servicios intangibles como la sostenibilidad de los mismos proyectos. Se los voy a presentar un poquito más adelante. Ok. En términos un poco más académicos, este Internet de la energía se construye sobre un concepto que se llama energía transaccional. También le llaman la nube de energía. Bueno, digamos que
Esto es una tendencia muy reciente en donde todavía en la academia no hemos logrado ponernos de acuerdo en qué es, digamos, cuál sería la mejor forma de denominar este nuevo paradigma. Tradicionalmente se lo hablaba como redes inteligentes. Sin embargo, el término de redes inteligentes empezó a quedar un poco corto porque tuvo un enfoque bastante tecnológico en cuanto a dispositivos de monitoreo, transmisión de datos, control inteligente, etcétera, pero se quedó un poco corto en ese concepto del prosumidor, es decir, de cómo integramos a las personas que toman decisiones en función de su propia utilidad. Entonces, pues, independientemente de si es Internet de la energía o la nube de la energía o energía transaccional, de lo que estamos hablando son una serie de sistemas, de mecanismos económicos y de control que permiten manejar estos sistemas energéticos usando el valor como parámetro operacional clave. Y esto es algo crítico. ¿Por qué? Porque tradicionalmente nosotros hemos planeado y hemos operado nuestros sistemas energéticos usando el costo como parámetro operacional clave. Es decir, cómo podemos lograr el menor costo, cómo podemos garantizar la operación del sistema, la confiabilidad y la seguridad al menor costo. Ese ha sido el paradigma, ¿sí? Pero esto, digamos, el menor costo no siempre otorga el mayor valor y es para allá hacia donde nos estamos moviendo, ¿sí? No estoy diciendo que necesariamente va a costar más, simplemente que para muchas personas el costo no lo es todo, ¿sí? O sea, eso lo vemos en comportamientos proambientales, lo vemos en comportamientos procomunitarios, lo vemos en comportamientos digamos, más vanguardistas en cuanto a las tecnologías digitales. Es decir, yo podría estar dispuesto a hacer sacrificios, inclusive en el costo o hasta en confiabilidad, eh, por ser dueño de mi propia energía, por ejemplo, o hacer sacrificios por ser capaz, como por ejemplo, renunciar a la red, renunciar a la confiabilidad por poder compartir energía con mis vecinos, ¿sí? Entonces, de pronto para muchos profesionales expertos del sector, esto es un poco contraproducente, ¿sí? Porque es así como hemos manejado nuestros sistemas durante décadas. Siempre buscamos el menor costo posible, garantizando unas restricciones técnicas, pero ahora a la gente ya no le importa tanto eso, ¿sí? Ya uno uno se pone a cuestionar si, bueno, si la confiabilidad, por ejemplo, debería ser un parámetro clave para todos, si algunos están dispuestos a renunciar. E inclusive hay algunos países en donde ya hay discusiones de si la energía eléctrica en muchas ocasiones debería ser un servicio público, ¿sí? Entonces, inclusive en Europa ya hay una directriz para los países europeos en donde otorgan derechos a la gente, como por ejemplo el derecho a generar su propia energía, o el derecho a comprarla y venderla a quien ellos quieran. Entonces, este es el tipo, digamos, de lineamiento en materia macro regulatoria que le da las señales al sistema de que no podemos solo pensar en el costo, ¿sí? Tenemos que pensar en lo que realmente le da valor. Y cuando hablamos de interacción, cuando hablamos de participación de las personas en los mercados, tenemos que encontrar qué significa valor para estas personas. Entonces, por ejemplo, para mí, personalmente, ¿cuál es el valor de un vehículo eléctrico? Claro, vale mucho más, ¿sí? Eso es claro, pero tiene un menor impacto ambiental, por ejemplo, ¿sí? Eso podría ser un referente crítico para mí. Si yo tengo la oportunidad de comprar energía o de invertir en proyectos de energía solar en comunidades apartadas, de manera que tengan un beneficio socioeconómico y yo como inversionista igual tenga una retribución, pues por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no va a privilegiarlo versus sistemas tradicionales? Entonces, estos son los cuestionamientos que nos tenemos que hacer bajo estos nuevos paradigmas. Como les venía diciendo, mediante estos mecanismos económicos y de control, lo que nosotros buscamos es conectar una capa de cables, ¿sí? Que es lo que tenemos, lo que vemos en las ciudades, con unos activos de generación, unos sistemas de medición. La idea es conectarlo con una capa tecnológica, ¿sí? Digital, de flujo de datos, que a su vez nos permita
integrarlo con una capa financiera o transaccional, que es en donde nosotros entramos. Sí, si nosotros empezamos a- Si nosotros empezamos a dimensionar esto, cómo funciona Internet, pues es muy parecido, ¿cierto? O sea, tenemos un sistema, una serie de activos tecnológicos que nos brindan esa conectividad a nosotros y nos prestan el servicio, pero todo lo interesante ocurre realmente arriba, ¿sí? Y es hacia allá, hacia donde nos estamos moviendo en este momento. Nosotros tenemos, digamos, un enfoque para analizar estos cambios y para analizar este tipo de sistemas digitales de energía o este Internet de la energía y es a través de capas. Nosotros lo representamos como 5 capas. Tenemos la capa de sistemas de potencia, que como les digo, son, son los cables, son las plantas de generación. La segunda capa son los sistemas digitales y de comunicación, es decir, sensores, redes de telecomunicación, medidores inteligentes, bases de datos, etcétera. La tercera capa es la capa de transacciones y mercados, es decir, cuáles son las arquitecturas que nosotros desplegamos para que la gente pueda interactuar. Por ejemplo, si yo quiero cargar mi vehículo con mi celular, digamos, con la billetera móvil que yo tengo en mi celular en un centro comercial, ¿qué necesito poner? ¿Qué necesito instalar o desplegar a manera de transacción para poder completarla, ¿sí? Para poder participar? La cuarta capa es el valor social y económico, y es decir, cómo todo esto de la izquierda le genera valor, ya sea para el usuario o para la gente en general, ¿sí? Y aquí vamos a hablar un poquito más en detalle de este valor, que es clave. Y la última capa es la regulación y la política. Y alguien al inicio preguntó en el tema de regularización, de cómo podría suceder. Y pues claro, nosotros estamos, como les venía diciendo, embarcándonos en una transición de un sistema unidireccional centralizado hacia un nuevo paradigma abierto y eso implica unos cambios regulatorios bastante fuertes. En Colombia, el punto de partida fue la Ley 1715 de energías renovables, que empezó a abrir al sector hacia nuevas fuentes de generación de energía renovable no convencionales. Pasamos por la resolución 030 de hace 2 años, de la CREC 030, que le da la oportunidad a las personas de devolver excedentes de energía a la red. Eh, Esto es que si yo pongo un panel solar en mi casa, y genero energía de sobra, yo la puedo devolver a la red y a mí me pagan. A mí me pagan o yo veo un descuento en mi factura. Eso es otro camino, digamos, a esa de regularización. ¿Qué se viene? Ahorita el gobierno el año pasado lanzó la misión para la transformación energética, que básicamente es entender en gran medida esas 5 tendencias del inicio y cómo la disrupción del sector necesita a gritos una nueva regulación, ¿sí? Y eso ya lo vemos en otros países, esto no es nada nuevo. Entonces, hacia dónde le apuntamos, digamos, como sector, a que cualquiera pueda participar, ¿sí? Obviamente aquí tenemos un punto de discusión bastante importante y es que en Colombia y en general en todo el mundo, nosotros venimos pagando como país una serie de inversiones en el sistema eléctrico de expansión, como generación, como transmisión, que evidentemente hay que pagarlas, ¿sí? También tenemos empresas legítimas con bastante trayectoria, como son empresas públicas, o Enel o Codensa en general, que no se pueden transformar de la noche a la mañana, ¿sí? Tampoco podemos decirles que si ustedes se transforman, o sea, no se pueden transformar a la fuerza, ¿cierto? Entonces, la transición no puede ser pues tan abrupta como pensar en un Uber o un Airbnb. Pues no, acá tenemos una serie de inversiones legítimas, tenemos que hacer una planeación juiciosa, pero la realidad es que hay que embarcarse en una transformación desde la regulación y de las políticas públicas. Mm, Volviendo, digamos, un poquito a estas capas, cada capa tiene sus retos, cada capa tiene sus oportunidades. Por ejemplo, en el sistema de potencia, como les decía, son cables,
Pero ¿cómo fueron planeados estos cables? O digamos, estos sistemas eléctricos fueron planeados para operar de manera unidireccional. Y el asunto se empieza a complicar cuando yo, por ejemplo, en un barrio pongo 10, 15 plantas solares que están inyectando energía al sistema, ¿sí? ¿Cómo voy a lidiar con esa inyección? ¿Cómo voy a lidiar con las protecciones, con los transformadores, con todos los equipos que yo ya había puesto para manejar mi infraestructura eléctrica? Em, en la segunda capa, sistemas digitales y de comunicación, nosotros hemos venido discutiendo, digamos, a nivel de industria, cuáles son esos protocolos de comunicación, cómo son esos medidores inteligentes que le vamos a poner en las casas a los usuarios para poder integrarse a esos sistemas informáticos y de comunicación que nos integren. Sin embargo, mm, hay un reto bastante grande y es cómo nosotros no nos casamos con una tecnología, somos más bien neutrales en la medida que podamos destapar la innovación digital, que es en donde más disrupción podríamos llegar a ver. Cómo no nos casamos con sistemas de comunicación que de pronto después se nos pueden quedar cortos, ¿sí? O cómo integramos nuevas tecnologías como blockchain e inteligencia artificial. La tercera capa de transacciones y mercados es que, de pronto para los que no conocen, actualmente el sistema eléctrico opera o el mercado eléctrico opera de manera centralizada con unas reglas de juego muy claras en donde se les da participación a los generadores de energía y se los despacha en función de la demanda que hay distribuida a lo largo del país. ¿Sí? Si nosotros empezamos a pensar en sistemas descentralizados con dispositivos mucho más pequeños, nosotros cómo podemos responder a esa nueva tecnología desde los mercados. Es decir, yo ya no puedo pretender tener un centro de operación del mercado en Colombia si voy a tener millones de mercados locales, ¿sí? Distribuidos en barrios o inclusive entre las mismas personas. Ahorita en Medellín, por ejemplo, hay un piloto de la empresa ERCO y EPM, que es una planta eléctrica en una copropiedad, ¿sí? Una planta solar en una copropiedad. Digamos, dentro de esta copropiedad, los usuarios se conectan a través de medidores inteligentes y empiezan a hacer neteo del consumo de energía con lo que está generando la planta que tienen en su techo, que es propiedad de la copropiedad. ¿Sí? Entonces, esto, si uno se pone a pensar, es un mercado en un edificio. ¿Sí? Que de pronto el mercado nacional no lo vea, por ahora no es problema, pero si nosotros le apuntamos a que miles de edificios podrían llegar a tener este tipo de topologías, ¿cómo nosotros ajustamos esa infraestructura de mercado? El valor social y económico, y eso es algo crítico porque es cuando se materializan los modelos de negocio. Los modelos de negocio innovadores realmente son poderosos cuando le generan valor a los usuarios. Y recuerden que el valor no es trivial, la forma de determinar ese valor no es sencillo. ¿Por qué? Porque para algunos evidentemente puede ser el costo, para otros puede ser apoyar una causa social o una causa ambiental. Para otras sociedades como las europeas tiene un valor social los mercados o digamos este tipo de tecnologías porque les permite ser más independientes, ¿sí? O les permite desarrollar proyectos comunitarios o les permite, digamos, interactuar directamente con sus vecinos. Entonces, ¿cuál es el reto acá? Nosotros realmente entender cómo digamos, estas disrupciones en materia digital y en materia de generación y almacenamiento le generan valor a la gente. Para ponerles un ejemplo, Uber, así como lo concebimos muchos en Colombia, ¿cuál valor nos aportaba más a nosotros? Seguridad, confianza, facilidad de pago, que no necesariamente son los mismos atributos de valor que de pronto otras personas en Europa percibían, en donde el sistema o la infraestructura de taxis era lo suficientemente buena, segura, etcétera. Para ellos pesaba mucho más el costo, por ejemplo, ¿sí? Mientras que para nosotros no necesariamente. Entonces, a eso me refiero, que no podemos simplemente decir que porque en Europa o en Estados Unidos funciona de una u otra forma, acá también, acá nuestro reto es entender cómo estos modelos de negocio se transforman en valor para la sociedad y para las personas. Y a nivel de regulación, como ya lo mencioné, pues estamos atravesando un cambio bastante profundo que ya puede ser que nos limite o que destape la innovación, ¿sí? Porque siempre hay
digamos, la reserva de los, sobre todo de los actores consolidados y de las mismas autoridades en muchos casos, y es, venga, no dejemos soltar tanta irrupción porque de pronto se nos puede alborotar o puede generar pérdidas económicas. Pero eso es el dilema del innovador, se conoce, y es, bueno, pero si yo la limito, ¿cómo voy a poder aprovechar realmente las oportunidades? Y es que no estamos hablando pues simplemente de yo como usuario, de pues, tan chévere poder comprar y vender energía a través de mi celular, sino estamos hablando de empleos, estamos hablando de nuevas empresas de base tecnológica que desarrollen software, que desarrollen inteligencia artificial, etcétera. Entonces estamos, digamos, es un punto de discusión crítico de cuáles son las ganancias de abrir el sector hacia estas disrupciones tecnológicas. Les voy a dar unos ejemplos de empresas que ya han avanzado bastante. Esta es una empresa de tecnología que se llama Grid Plus, que básicamente a uno le ofrecen un robot, pues un agente, es este dispositivo, que se encarga en tomar decisiones de energía por uno, ¿sí? Entonces, uno tiene una aplicación en el celular, uno tiene un medidor inteligente que se comunica con las plataformas digitales, que mide, obviamente, y toma, digamos, le da toda esta data a los sistemas. A través de la aplicación de mi celular yo pongo mis preferencias, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, este mes yo quiero ahorrar tanto por ciento, o de pronto yo no puedo ser tan rígido con mi ahorro porque tengo algún evento, porque va a ser una fiesta, ¿sí? O de pronto simplemente yo quiero ver cómo está mi consumo para entender mejor en qué me estoy gastando la energía, y a través de la aplicación digamos, determino ciertas preferencias. Y el robot o el agente toma las decisiones en función de mis preferencias. Lo que hace este robot o este agente es comunicarse con las empresas de energía y comprar y vender energía por uno. O sea, en términos reales, nadie va a estar pegado al celular todo el día viendo a qué hora la energía es más barata para comprar o a qué hora la energía sube de precio para vender. No. En términos prácticos, nosotros buscamos simplicidad. Nosotros buscamos que alguien más lo haga por nosotros. Entonces, esta empresa, digamos, responde a este reto. Mm, este tipo de agentes también nos permiten pensar en modelos de energía entre pares y comunitarios. Y es que, bueno, si yo tengo un barrio como los de la foto, en donde varios de mis vecinos tienen energía, ¿por qué nosotros no hacemos una bolsa de recursos de manera que podamos intercambiar esa energía entre los usuarios? Recuerden que estamos hablando a nivel digital, ¿no? Porque siempre nos dicen, bueno, pero es que uno no puede controlar para dónde van los electrones. De acuerdo, o sea, los electrones siguen las leyes de la física y punto. Pero si nosotros evolucionamos de ese concepto hacia ese Internet de la energía, estamos hablando de datos, ¿sí? Entonces la gente se pregunta, bueno, si yo tengo excedentes y a mi vecino le falta y nosotros metemos todo eso en una bolsa, ¿por qué yo no le puedo vender mis excedentes al vecino? Pues ya estamos trabajando en varias empresas alrededor del mundo están trabajando en soluciones de este tipo. Un ejemplo, aquí en Medellín, es una empresa con la que nosotros estamos desarrollando un par de proyectos que se llama Neu. Neu lo que busca es, o lo que ofrece en este momento, y cualquiera se puede inscribir, es una plataforma de gestión de la energía desde el celular que le permita participar de estos mercados de excedentes de energía, ¿sí? Si yo tengo excedentes, yo los puedo registrar en Neu y básicamente vendérselos. ¿Cómo ellos toman la decisión de a quién se le vende y a quién no? En función de las preferencias que uno le ponga. Entonces, por ejemplo, en la aplicación yo como vendedor, yo puedo tener un grupo de amigos y darle preferencia de venta a mis amigos. O como comprador puedo darle preferencia de compra a contactos. Mm, Esto es más traído a nuestro contexto en Medellín, y es que junto con Neu nosotros tenemos un proyecto piloto de 14 usuarios, de los cuales dos están en la Comuna 13, uno está en Bello, otro en Salvador y el resto están distribuidos, algunos en Oriente y otros en el Poblado y en Laureles. Y es básicamente nosotros lo que hicimos en este proyecto fue instalar algunas plantas solares para los usuarios de la Comuna 13 y de Bello y de Salvador, de manera que ellos pudieran participar en esta plataforma de energía transaccional digital, enfocado en qué? En que estos usuarios de este lado de la ciudad, que
que de pronto tienen un poder adquisitivo más alto y principalmente estos que viven en apartamentos que no pueden tener paneles solares, podrían a través de la aplicación de decir, bueno, yo le quiero comprar los excedentes que se generen por acá en la Comuna 13, ¿sí? Es decir, a usuarios para los que de pronto desde el punto de vista financiero no tiene sentido y es muy costoso poner esta tecnología, pero si yo establezco un mecanismo digital que me permita fluir, hacer fluir recursos de usuarios con poder adquisitivo que quieran apoyar proyectos de energía solar a través de Neu, ya se puede lograr. Otro ejemplo en Australia es una empresa que se llama Power Ledger. También tiene una plataforma de energía transaccional basada en blockchain. Lo que ellos buscan es ofrecer también un sistema de intercambio en donde se puedan vender excedentes solares, en donde se puedan hacer plantas virtuales de baterías, es decir, agrupar varias baterías para hacerlas, digamos, para operarlas de manera conjunta respondiendo a diferentes retos. Por ejemplo, lo que les decía, si tenemos congestión como empresa de energía, yo tengo congestión en un circuito, pero en ese barrio yo cuento con 10 baterías que no son mías, son de la gente, pero a través de esta plataforma yo le podría decir a la gente o a sus robots, recuerden que estamos hablando de un nivel de automatización muy alto, venga, yo les ofrezco tanto dinero o tal incentivo que ustedes aporten sus baterías para poder hacer una optimización del sistema. Ellos pueden decidir hacerlo o no hacerlo y ya, digamos, los mecanismos de transacción son los que nos establecen las reglas. Eh, pero también nos permiten conectar soluciones como estas de energía solar con mercados más grandes enfocados, por ejemplo, en carbono o certificados de energía renovable. Y es, yo como, por ejemplo, como empresa grande, si yo quisiera invertir en energía solar, de pronto no lo puedo hacer en mi planta, pero sí hace parte de mi política de sostenibilidad o estoy obligado a hacerlo, como es el caso de muchos países como Australia, en donde muchas empresas de energía tienen que invertir en energía solar a través de créditos. Yo podría conectar estos microproyectos con esos mercados a gran escala de carbono, de certificados de energía renovable. ¿Qué más ofrece Power Ledger? Un crowdfunding solar y es cómo se comparte a través de plataformas digitales la propiedad de proyectos de energía solar. Mm, Este es otro ejemplo en Europa que se llama WePower, que es un concepto muy similar a ese crowdfunding solar. Y es uno ingresa a la plataforma, conoce los proyectos y puede decidir cuánto invertir. Ellos, digamos, ese dinero lo convierten en un proyecto real, pero los réditos de estos proyectos se convierten en créditos de energía que los usuarios o los propietarios del proyecto pueden cambiar por plata, pero también pueden usar para comprar energía. Este es otro proyecto en Sudáfrica, muy parecido también, de crowdfunding solar, en donde tiene un enfoque un poquito más social porque, digamos, busca apoyar proyectos solares en lugares como escuelas o supermercados locales. Mm, Aquí en Colombia tenemos un ejemplo también muy interesante que se llama Unergy, que ofrecen este crowdfunding solar. O sea, básicamente cualquier persona con un mínimo de inversión, que es bastante bajo, puede invertir en proyectos de energía solar. No es, digamos, tan conectado con los mercados de energía como estos, en el sentido de que esos réditos de energía en este momento son plata, o sea, no son créditos de energía para yo poder comprar o donarlo, etcétera. Pero es un mecanismo muy interesante porque es pionero en Colombia y le abre la puerta a una serie de inversionistas de bajos montos y también le facilita el acceso a proyectos de pronto para los que era más difícil conseguir financiamiento, por ejemplo, una escuela. Entonces, hasta ahí, ya me pasé unos minutos para dejar tiempo de preguntas. Espero pues que les haya servido de manera muy introductoria pues a cuál es este nuevo mundo de integrar las tecnologías digitales a un sector bastante regulado, bastante rígido durante las últimas décadas, pero que indudablemente está empezando a dar unos pasos importantes hacia la apertura en todo sentido. Entonces, en qué posición nos pone
nos pone este cambio tecnológico en acercarnos a nosotros como usuarios o como inversionistas o como agentes de mercado a los sistemas energéticos. Bueno, muchas gracias y quisiera entonces abrir el espacio en caso de que tengan preguntas. Bueno, ¿en cuánto tiempo se estima el periodo de retorno a una inversión doméstica para un hogar que sea generador? Eso depende mucho del caso de negocio y digamos que de pronto, mm, a ver, depende de la tarifa, depende de la demanda de un hogar, pero estamos hablando todavía de varios años, estamos hablando de 7 años, 5 o 7 años para estratos 5 y 6. Sin embargo, con soluciones como las que les estoy mostrando, la cosa puede cambiar, porque primero tenemos excedentes que podemos aportar y segundo, tenemos unos atributos que podríamos venderle a otros usuarios. Em, ¿Será necesario de regularizar las tarifas para poder entrar en competencia entre los nuevos consumidores? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Sí es necesario de regularizar las tarifas, pero de manera progresiva. Ahorita hay planes pues, de cambiar a una tarifa horaria que represente un poco mejor el comportamiento de la generación como tal, de manera pues que nosotros podamos identificar, bueno, a tal hora porque hay pico, porque no hay tanta generación o porque la generación de la que tenemos que disponer es más costosa, ya sea gas, etcétera, es más costosa, entonces eso, digamos, debería retribuirse en el precio de manera que la gente evite consumir energía a esa hora, ¿cierto? Eso es como la lógica de la tarifa horaria. Eso también nos daría pie a nosotros a qué, a que si la energía, si tenemos mucho sol, al mediodía y tenemos energía solar, pues en teoría esa energía para los que tienen energía solar es muy barata, entonces eso también podría ser un aporte interesante, o a la hora, digamos, de tener una serie de activos solares más generalizados, cuando tengamos mucho sol, pues sería una buena hora, y a través de las tarifas horarias, pues se dan esas señales de participación. Mm, Ahorita pues todos tenemos tarifas reguladas a nivel de hogar, pero digamos, se está explorando, al igual que en otros países, modificar los términos, por decirlo así, de esas tarifas, que respondan de nuevo más a lo que yo quiero como consumidor. Sin embargo, estas plataformas digitales, en cierta forma, nos permiten no saltarnos la tarifa como tal, sino intercambiar otros atributos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero apoyar un proyecto de energía solar para un usuario regulado que está en otro lugar del país, ¿sí? Yo no necesariamente le voy a comprar su energía, ¿sí? Y a mí no me pueden cobrar más por esa energía porque soy un usuario regulado. Pero a través de un sistema digital, como lo hace Neo, yo podría darle ese porcentaje adicional que yo estoy dispuesto a pagar, transferirlo directamente, no vía tarifa, no vía mercado eléctrico, sino de manera directa al usuario final, ¿sí? Entonces, digamos, estas plataformas digitales nos permiten elaborar nuevas formas de intercambio sin enfocarnos estrictamente en la energía, en el kilovatio hora. Bueno, actualmente no se puede vender excedentes a otros usuarios sin ser una empresa de servicios públicos. ¿Cómo llegar a ese punto cuando en Colombia se debería tener un cambio estructural del mercado? De acuerdo, o sea, eh, esto no es trivial, o sea, y la 030 es muy limitada en varios aspectos. Primero, que uno solo le puede vender a un agente del mercado, a una empresa de energía, digamos, uno no le puede vender al vecino, por ejemplo, ¿sí? También está limitado en los montos, o sea, uno no puede exceder de lo que uno consume, lo que uno devuelve no puede ser lo que uno consume, o sea, sí puede, pero ya económicamente ya no tiene mucho sentido. Hay que cumplir con unas restricciones, o sea, claro, la 030 es una, pero no nos olvidemos pues que esto es un cambio, o sea, la 030 es la primera. Al igual que en nuestros países, muchos arrancaron con una resolución similar, enfocada en ese neteo de energía, pero que progresivamente se empezaron a abrir. O sea, yo les aseguro que la resolución, que la 030 no va a ser la definitiva, ¿sí?
por muchas razones, empezando por los límites que le impone al tamaño de las plantas en un determinado circuito. O sea, pero de nuevo, ¿para qué vamos? Que no necesariamente hablamos de energía, ¿sí? No solo estamos hablando de energía, estamos hablando de comportamientos que se pueden rastrear a través de datos sobre los consumos de energía, ¿sí? Pero no del kilovatio hora específico como tal. O sea, yo puedo digitalizar los datos. O sea, yo puedo digitalizar esos comportamientos y yo puedo buscar, digamos, modificarlos o transarlos en función de lo que yo quiera, de lo que yo quiera lograr. Por ejemplo, hay algunas empresas que están empezando a monitorear a través de los medidores inteligentes de energía cuáles son los dispositivos que más se utilizan en el hogar, ¿sí? Y en función de eso, empezar a brindar soluciones de tipo de servicios, como por ejemplo, cuidado del adulto mayor. ¿Sí? En el Reino Unido hay algunas empresas que a través de la huella digital de los componentes, de los medidores inteligentes, brindan una plataforma tecnológica en donde los familiares del adulto mayor pueden tener alarmas. Por ejemplo, si se prendió una luz a las 2 de la mañana, puede ser que la persona esté teniendo alguna dificultad o inclusive conectarse directamente con un servicio de emergencia. Entonces, para eso hoy, que no, los modelos de negocio no se reducen únicamente a comprar y vender energía. El pago de mercado de servicio de energía podría llegar a ser como comprar Netflix, por ejemplo, comprar 25 mensual para usarlo, usar tarifas fijas de acuerdo al consumo del hogar. Hay algunos modelos que ya existen a través de la energía prepagada, que es que básicamente yo recargo mi medidor, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Obviamente, que si se acaba, pues hasta ahí llego. En teoría, pues se corta el servicio. Em, Hay otros modelos que se están desarrollando y es, bueno, ¿por qué no pensar la energía no por unidad consumida, sino por servicio de capacidad? Es decir, como el Internet. De pronto no como Netflix, sino como Internet. Yo pago por tener el servicio, ¿sí? Independientemente de lo que consuma. Eso obviamente ya es bastante revolucionario, pero ese es el espíritu. O sea, el espíritu es buscar qué otros modelos de tarifas, de servicios se pueden ofrecer gracias a las tecnologías habilitantes, que en este caso son las digitales. Hola Juan, buenos días. Disculpa que active el micrófono, pero es que la verdad el chat no me deja escribir. Tranquilo. Bueno, primero muchas gracias, agradecerte por este espacio, excelente información. Y, y bueno, me parece muy interesante porque veo que se está acelerando bastante el proceso o el paso al concepto de Smart Cities, de Smart Grids. Yo tengo una pregunta que me parece con Neo, esto me parece súper interesante. ¿Ya es posible en la actualidad en Colombia que podamos, o sea, yo en mi casa poder comprar excedentes de otro usuario que está en otro barrio que tiene renovables, que es autogenerador? Pues mira, lo que estamos haciendo con Neo en este momento es, no es propiamente la energía, ¿sí? Porque no se puede, o sea, ahorita somos conscientes que no se puede. Pero Neo, ¿qué es? Neo es una comercializadora de energía, es una plataforma digital que realmente, pero realmente es una empresa de energía que actúa como intermediario, ¿sí? Entonces, digamos, a los ojos del cliente, el cliente sí podría comprarle la energía a una persona que esté en otra ciudad, pero en términos operativos, pues es un intermediario que hace esa transacción por ellos o en nombre de ellos frente al mercado mayorista, ¿sí? Entonces, Sí, hay claro, o una sea, la relación persona estaría eligiendo comprar renovable realmente. O sea, son correcta. datos, pero es renovable. Lo que pasa es que Neo es el vehículo para que ellos Sí. puedan determinar sus propias interacciones. Entonces, como en el piloto, en el proyecto piloto, tenemos un usuario que es Casa Colacho. Casa Colacho es un centro cultural muy emblemático en Medellín, en la Comuna 13. Son los que lideraron todo el movimiento de Grafitour y hip hop, digamos, como tejido social para la Comuna 13 después de décadas de violencia. Allá pusimos una planta solar con una batería y los usuarios de Neu lo que pueden hacer es
O sea, yo le quiero dar preferencia a Neo, ¿sí? A la hora de comprar mi energía. Entonces lo que hace Neo es mover digamos, ese valor por el que los usuarios del resto de barrios pagan más y se lo transfiere directamente a Casa Colacho. En el fondo, netea los excedentes. Súper interesante. Y una pregunta, Juan, ¿esto lo podemos ya, digamos, como ir replicando, lo podemos ir aplicando en otras ciudades? Pues yo creería que sí, o sea, nosotros desde nuestros proyectos, digamos, nos estamos enfocando aquí en Medellín bueno, por razones logísticas más que todo, pero no vemos por qué no podría, ¿sí? De pronto, pues, ¿qué es lo que hace falta? Otras empresas también que estén interesadas en probar. Acá, pues, en cierta forma en Medellín hemos tenido bastante receptividad de EPM, que es también un aliado clave en los proyectos que nosotros tenemos, y Neo. Sí, Neo es otra empresa, pues, que parte de ERCO, que es una empresa de energía solar. Entonces, lo que nosotros hemos visto, pues es que acá armamos, por decirlo así, el equipo dispuesto a sacar adelante este tipo o a probar, ¿sí? Porque como algunos nos decían acá, pues ahorita no se puede, estamos pensando, muchos de estos modelos son más de H2, en el sentido de que todavía hace falta dar algunos pasos en materia regulatoria. Lo que nosotros estamos haciendo actualmente es probando la tecnología, probando las propuestas de valor y recolectando datos, ¿sí? Para ver cómo realmente esto se materializa en modelos de negocio escalables. El 1 de junio nosotros vamos a empezar otro piloto que es una comunidad solar digital. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instalar una planta solar o una serie de plantas solares, las vamos a unir o virtualizar a través de una plataforma digital de la que 20 o 30 personas, hasta 30 personas pueden ser dueñas, ¿sí? ¿Qué va a hacer la plataforma digital? Tomar decisiones en nombre de ellos y repartir los beneficios de la planta. Ok, y existe la forma de que podamos, por ejemplo, yo estoy en Bogotá y también estoy en la industria de las renovables. Hay una oportunidad de que podamos vincular tal vez a algunos de los usuarios que nosotros ya, o bueno, de los clientes con los que hemos desarrollado proyectos para buscar la forma de vincularlos con Neo y poder seguir replicando este modelo. Sí, por supuesto. Mira, nosotros tenemos una iniciativa que es la que estamos liderando desde la universidad que se llama Iniciativa de Energía Transactiva para Colombia. Yo les voy a poner acá el link eh, eh, de la página y mi email. Y los que estén interesados en involucrarse de manera más activa, bienvenidos. O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Sumar iniciativas, sumar empresas, sumar tecnologías. Juan, muchas gracias. Seguro me estaré contactando contigo y Perfecto. muchos éxitos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera o que tenga preguntas? Si no, nosotros les vamos a compartir la charla a través de la universidad y les dejo mis datos de contacto para cualquier duda adicional que tengan. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y estamos en contacto.